renunciar a la acción en un contrato. El contrato establece derechos y obligaciones recíprocos entre particulares y pues nosotros pensamos que nosotros estamos obligados a todo lo que se establece en ese contrato. Y vamos a pensar que aún ese contrato todavía pudiese ser ratificado ante un notario y que algún compañero notario aceptase esa situación y que tenga una persona para diciendo que renuncia al ejercicio de una acción. Pues les voy a decir a ustedes que, aunque esté escrito, si ustedes tienen necesidad, acuden ante el órgano jurisdiccional y de todos modos les van a admitir el ejercicio de la acción, porque el ejercicio de la acción es un derecho público subjetivo. Entonces les van a admitir que ustedes promuevan, y si ustedes demuestran que tienen derecho o no lo demuestran, eso es posterior, pero inicialmente sí les van a admitir a trámite el ejercicio de su acción. Entonces tenemos que la acción es un derecho público subjetivo, pero solo se manifiesta si nosotros acudimos ante el órgano jurisdiccional. O sea, no hay acción si nosotros no acudimos al órgano jurisdiccional. O sea, no hay acción en estado potestativo o acción en estado latente. ¿Por qué? Porque acuérdense que acción significa movimiento. O sea, no hay un movimiento que esté detenido. Solo hay movimiento si está en esa condición, si hay un avance. Entonces, esto es muy importante que nosotros entendamos. Y esto resulta independiente al derecho público, al derecho privado que fue desconocido o violado, porque la acción tiene este carácter autónomo. Ahora, debido a eso, ¿cómo ha sido definida en nuestra ley la acción? En nuestro Código de Procedimientos, nuestro Código de Procedimientos Civiles nos define como la acción, o nos define a la acción como el derecho de acudir ante un tribunal para solicitar la intervención de la actividad jurisdiccional. ¿Qué nos está diciendo? Pues que solo se manifiesta la acción como el ejercicio de este derecho para solicitar la intervención de la actividad jurisdiccional. Entonces, recordemos nosotros, la acción tiene un carácter autónomo, es un derecho público subjetivo, tiene que ver con el derecho de petición, que es un derecho que en general se manifiesta ante los otros órganos del poder, tanto ejecutivo como legislativo, que no hay acción si no hay movimiento, y que la definición legal de acción es el derecho de acudir ante los tribunales para solicitar la intervención de la actividad jurisdiccional. Entonces, vamos a recordar este tema y saber qué es la acción, y concluir nosotros que si no hay acción, pues no hay proceso. Si no hay proceso, no hay jurisdicción, no hay autoridades, no habríamos los litigantes. O sea, así como el litigio es tan importante, la acción también, porque la acción viene a ser un componente del litigio que si no se manifiesta, tampoco puede haber litigio. Ahora vamos a ver nosotros la siguiente parte, que es la relativa a la clasificación de las acciones. Y nos vamos a limitar a dos clasificaciones básicas de las acciones. La primera tiene mucho que ver con el antecedente histórico de la acción, que es el derecho romano, y la segunda con la sentencia que se obtiene de acuerdo a la acción que nosotros ejercitemos. En el primero de los casos, las acciones se clasifican de acuerdo al derecho subjetivo que tutelan o protegen. Y en materia procesal civil se clasifican en acciones reales, acciones personales y acciones del Estado civil. Las acciones reales
se refieren a los derechos de este tipo. ¿Y cuáles son los, los derechos de este tipo? Los derechos a la cosa. A veces nosotros nos confundimos un poco porque decimos, los derechos reales son absolutos, se pueden ejercer contra todos. Y cuando nos dan esta expresión, nosotros a veces la entendemos exegéticamente y nos cuesta trabajo entender contra todos, pues si estoy en Puebla, hoy salió en el censo de INEGI que somos aquí en Puebla 6.5 millones de personas. Los voy a ejercer contra los 6.5 millones de personas. Bueno, es que falta complementar contra todos los que se opongan al ejercicio del derecho real. Se oponen los colindantes, se opone el anterior poseedor y cualquier otro que se oponga, podemos ejercer nosotros nuestra acción real que deriva de un derecho real. La manera que nuestro código enuncia las acciones reales, pues es una manera enunciativa. Nosotros para efectos de nuestra clase lo vamos a dejar así abierto, pero aquí hagan de cuenta las acciones que se refieren a la nuda propiedad, al uso, al disfrute, a la posesión, a las hipotecas, etcétera. Todas son acciones reales porque pueden ser oponibles o bueno, se pueden ejercitar contra todos aquellos que se opongan a las mismas. En tanto que las acciones de carácter personal, pues las ejercitamos contra los obligados. Y miren, para nosotros como abogados es algo de lo que nos da un plus, porque nosotros sabemos que hay obligados y obligados solidarios. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque miren, vamos a pensar que hay, supongamos, un accidente automovilístico y de repente, pues lamentablemente la persona que tiene el accidente con nosotros fallece. Nosotros decimos, híjole, pues mm, sentimos que el primer responsable pues es la persona que falleció y tienen razón. Él tiene una responsabilidad penal y si sobreviviera, ¿verdad? Tendría una responsabilidad civil, o sea, le podríamos también cobrarle lo de los daños por el accidente si es que él tuvo la culpa, ¿verdad? Y si no, de todos modos tenemos acción, porque acuérdense que lo importante de nosotros es que la demostremos. Pero la persona falleció. Bueno, ¿quiénes será o quiénes las personas que solidariamente tengan que responder por él? Pues su sucesión, o sea, va a haber una sucesión donde nosotros podamos exigirles a las personas, porque desde ahorita, por sucesión entendemos la transmisión del patrimonio, pero cuando nos vamos a la definición del patrimonio, se forma por todos los derechos, las obligaciones, o sea, los saberes y los deberes. Si él tenía una casa, que bueno, se van a quedar con la casa, pero también con la deuda del accidente. ¿Pero quién es más? Pues este cuate trabajaba y ocurrió en el traslado a su trabajo. Entonces también podemos reclamarle a su patrón o empleador. O sea, tiene una responsabilidad civil proveniente de un ilícito penal. Pero a quién más también le podemos cobrar. Y vemos que el coche no era de su propiedad, es propiedad de uno de sus hermanos. Entonces tiene el hermano una responsabilidad civil por riesgo creado. Fíjense, entonces los abogados sabemos pues quiénes son los responsables y quiénes son los responsables subsidiarios, desde los fiadores, los avales, la sociedad conyugal, las sucesiones, etcétera. Entonces, eso lo sabemos nosotros los abogados y lo van a aprender ustedes. Entonces, cuando nosotros queramos ejercitar una acción personal, pues lo normal y la regla general va a ser que la ejercitemos en contra del obligado en primer término, pero a veces el obligado en primer término ni existe o no tiene la capacidad económica para responder por ese derecho que ha desconocido, y entonces nosotros tenemos que acudir al obligado solidario. Cuando nosotros hablamos de las acciones del estado civil de las personas, son todas aquellas que se refieren
a las actas y a los actos del estado civil de las personas, como cuáles, como el nacimiento, la adopción, el divorcio, el fallecimiento, etcétera. Con motivo de estos actos, pues ustedes saben que hoy el Estado es el titular. Antes era la Iglesia Católica. Todos los actos del Estado civil los tenía la Iglesia Católica, pero hoy los tiene el Estado. A veces acudimos para pruebas a el reconocimiento que se hizo en cierto momento de estos actos del Estado civil ante la Iglesia Católica, porque hay libros parroquiales donde constan esos actos, pero hoy pues los llevan los jueces del registro del estado civil de las personas, pero si hay algo que corregir o que modificar, como por ejemplo hoy ustedes saben que es un derecho que nosotros nos llamemos como nosotros queramos. El nombre de una persona se forma por dos elementos, que es el nomen y el agnomen. El nomen es su nombre o sus nombres, y el agnomen son los apellidos. ¿Qué acostumbramos acá? Pues aquí acostumbramos que a uno le gustó, al papá le gustó ponerle un nombre, a la mamá le gustó ponerle otro nombre. Como pues no se podía desconocer a los abuelitos, pues también póngale, y ya el niño tiene 3 nombres o más, y unos de esos no le gustan. Oye, pues a mí nada más me gusta llamarme así. Y del agnomen, bueno, pues es que primero va el apellido del papá, y como es un papá ilustre, pues el papá quiere que aparezcan de él los dos apellidos. Y después de los dos apellidos le ponen y ponen el de la mamá. Bueno, pero ¿por qué va a ser el niño ya cuando crezca? Pues no me gustan los apellidos. Nunca me llevé con mi abuelito. Mi abuelito trató muy mal a mi mamá y no quiero tener eso. Pues hoy es nuestro derecho tener el nombre que ustedes quieran. Si no les gustan los nombres que les pusieron, pues se los pueden cambiar. Lo mismo de los apellidos, lo mismo se pueden poner primero el apellido de la mamá, después el apellido del papá, después llevar un solo apellido. Claro que tiene sus consecuencias jurídicas, porque a los notarios y también a los jueces, porque los jueces tramitan actos de jurisdicción voluntaria y dentro de ellos se halla la información testimonial ad perpetuam, como de los notarios, ¿verdad? Para acreditar que una persona que tenía 3 nombres, que tenía unos apellidos, es la misma para que uno que tiene un solo nombre, se quitó 2 y luego tiene un apellido solamente, son la misma persona. A mí me ha tocado hacer informaciones testimoniales de personas que a lo largo de su vida se han llamado de distintas maneras, 5 o 6 veces. Y en el caso de las mujeres es muy común, porque la mujer tiene su nombre de soltera y un nombre que no le gustó lo fue omitiendo siempre. Entonces se casa y pues algo a lo que no está obligada, pero lo acepta, se pone de. Obviamente la mujer no es pertenencia de ningún hombre, pero ella aceptó, se pone de. Como para ventaja, ¿verdad? Y aún ahorita en los tiempos que estamos viviendo, la mujer es a veces más longeva, pues enviuda y se pone viuda de, y de repente va a hacer actos jurídicos y nosotros checamos, ¿no? Sus nombres son por lo menos 5 distintos. Entonces lo que se hace es la información testimonial perpetua para acreditar que esos 5 nombres corresponden a la identidad física de una misma persona, y lo puede hacer ante un notario o lo puede hacer ante un juez. Pero fíjense bien, corregir las actas que corresponden a los actos del estado civil de las personas es necesario hacerlo a través de una acción. Y esta acción se llama acción del estado civil. Como no tiene ninguna situación de vinculación hacia derechos reales ni derechos personales, por eso en nuestro código aparece como una clasificación distinta. Entonces, de acuerdo al derecho subjetivo que tutelan o protegen, las acciones son reales, personales y del estado civil. Ahora, las acciones de acuerdo a la sentencia que con ellas se obtiene son de condena o ejecutivas, constitutivas, declarativas y cautelares o precautorias.
Las acciones de condena. Las acciones de condena persiguen un cumplimiento forzoso. Cuando estas acciones de condena se refieren a una cantidad cierta, líquida y exigible, la acción de condena tiene una especie que se llama ejecutivas. Obligan al cumplimiento forzoso. El cumplimiento forzoso normalmente es el pago. Ahora, las acciones constitutivas. Las acciones constitutivas hacen que se declare algo, pero que esta declaración lleve a un cambio de situación jurídica. ¿Cómo qué? Por ejemplo, el divorcio es una acción constitutiva. ¿Por qué? Porque antes de estar divorciados, las personas están en un estado civil de casados. Si se divorcian, entonces adquieren una nueva situación jurídica o regresan a la anterior, que era solteros, ¿verdad? Ahora, las acciones declarativas. Las acciones declarativas son aquellas que producen el reconocimiento de la existencia o inexistencia de un derecho. Eso producen las acciones declarativas. Y las acciones cautelares o precautorias. Miren, estas acciones cautelares, aunque estamos viendo la clasificación de acuerdo a la sentencia que con ellas se obtienen, estas acciones se promueven antes, durante durante la tramitación del juicio para preservar un estado existente o para asegurar el resultado de un juicio. ¿Como cuáles? Pues miren, por ejemplo, a veces nosotros vamos a pensar que vamos a llevar a cabo una demanda para el pago de determinada cantidad de dinero y estamos preparándonos. De repente llega nuestro cliente y nos dice, oiga, licenciado, es que fíjese usted que el demandado me preocupó porque ya vi en el periódico que está vendiendo su coche y ya sacó en el garage de su casa un anuncio que dice venta dominical de garage. No sé que se vaya a ir y ya no le podamos cobrar. Tiene toda la razón. Si nosotros decimos, no, 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 espérese usted, ahorita que se reanuden las actividades, ya se reanudaron hoy el 26 de enero, presentamos la demanda y como yo tengo muchos conocidos, me voy a apurar para que rápido lo emplacen y hagamos la conciliación. Cuando lo emplacen, el señor ya se fue. Entonces no podríamos hacer algo eficaz para nuestro cliente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ah, bueno, no te preocupes, voy a tener que promover una medida cautelar que tiene origen en una acción cautelar para que las cosas se garanticen en nuestro favor o se mantenga el estado de cosas existente. Entonces, nosotros promovemos una medida cautelar de embargo y lo primero, el domingo que anuncia su venta de garage, pues le embargamos ahí los artículos. Después se tiene que llevar un juicio, pero al final se tiene que ratificar en la sentencia que se dicte esa medida cautelar que nosotros promovimos. O por ejemplo, una señora, lo que es común, va a verlos a su despacho de abogados y les plantea, oiga, licenciado, fíjese que mi marido es muy grosero, me ha golpeado y ya se niega a darles alimentos a mis hijos y anda con otra mujer. Bueno, cuántas cosas les platicará. O no, señora, es un divorcio, usted se divorcia y mire usted, hoy la ley le da la posibilidad del divorcio incausado, unilateral o bilateral y nosotros pues tenemos que acompañar a la demanda de divorcio un convenio. Hoy es jueves, venga usted el lunes, señora, y firma usted la demanda, yo la presento ahorita que se abran los juzgados y va a proceder rápido, porque ya es sin causa, ya no tiene usted que decir el motivo. Sí, licenciado, ¿cómo no? La hacemos. Si tuvieron el cuidado, precaución de pedirle un anticipo, qué bueno, pero si no le pidieron un anticipo y quedaron con la señora, el lunes que venga usted me da, no se preocupe. Pero el lunes ya no llega la señora. ¿Por qué no llega la señora? Pues porque cuando llegó a su casa ya estaba el marido y pues aunque nos parezca de risa o de broma, que lamentable, pero desgraciadamente es una realidad social. ¿A dónde fuiste? Pues no. ¿A dónde fuiste? "Mm,
¿A dónde fuiste? Pues no vuelves a salir y vas a ver y quién sé qué, hasta le dicen, te voy a acusar con tu papá y tu mamá que te estás largando y quién sé qué. Y si no es que algo peor, y, y pues hasta puede ser que la golpee o la amenaza con, y no te vuelva a dar ahorita el gasto o alguna cosa así. Pues el día que había quedado de ir a firmar la demanda, pues ya no llega la persona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ese día llega y, oiga, es que mi marido es pegalón y todo. Ah, ¿cómo no? Le voy a promover el divorcio. Pero antes de que le promueva el divorcio, vamos a promover una medida cautelar para que el esposo se separe de su domicilio, que con la presencia de la autoridad judicial se sustraiga a esta persona del domicilio, que se le permita sacar exclusivamente aquellas cosas que son de uso indispensable y que se le prevenga incluso de que no puede acercarse con usted, y ya en la semana presentamos su demanda. Ah, como no, licenciado, ya no la dejamos que se vaya, hacemos todo para que la persona tenga la garantía de que se mantengan las cosas en un estado que le sea posible a ella ejercitar o su demanda de divorcio, o su demanda de nulidad de matrimonio, o a lo mejor una denuncia por violencia intrafamiliar, pero ya la protegimos nosotros. Estas son las acciones cautelares o precautorias, aunque se promueven antes o durante el juicio, tienen que ser ratificadas en la sentencia. Ahora, fíjense bien, algo que nos superimporta y para que concluyamos la clase del día de hoy, pues se dicta la sentencia, pero los efectos de esta sentencia se aplican de acuerdo a la acción que hayamos nosotros promovido. Fíjense bien. Si nosotros promovimos una acción de condena, los efectos de la sentencia son a partir de que presentamos la demanda. O sea, cuando nos vean en un juicio así, hay que apurarnos porque los efectos serán a partir de que presentamos la demanda. Si la acción es declarativa, los efectos de la sentencia son a partir del tiempo en que ocurrió el acto que mencionamos en nuestra demanda. Y si la acción es constitutiva, los efectos de la sentencia son futuros, después de que se dicta la sentencia. ¿Cómo qué? Miren, si nosotros promovimos una acción constitutiva de divorcio, pues los efectos de la sentencia de divorcio serán después de que se dictó este divorcio. O sea, no pueden ser hacia atrás porque antes su estado civil era casados. Entonces se dicta el divorcio, se declara ejecutoriado y ya se cuentan los efectos de la misma. Si nosotros decimos, para promover una acción declarativa de usucapión o de prescripción liberatoria en su caso, pues nosotros decimos desde cuándo nosotros poseemos, cuándo se cumple el tiempo que la ley establece, 10 o 20 años o 3 años en su caso. Nosotros manifestamos a partir de que se cumplió el tiempo, de acuerdo a lo que nosotros dijimos, es que existen los efectos de esa sentencia. O sea, puede ser que los efectos de esa sentencia sean o se retrotraigan o sean hacia atrás del tiempo en que nosotros presentamos nuestra demanda. Entonces hay que ser cuidadosos porque nosotros mismos vamos a decir, pero va a tener consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Pues hasta el pago de impuestos y todo. Decimos que nosotros hemos poseído, que somos propietarios, que lo hicimos desde esa fecha. Ah, pues tú estás diciendo. Entonces surge esa obligación para nosotros porque los efectos de esa acción declarativa, cuando se dicta nuestra sentencia declarativa, se retrotraen o se regresan al tiempo del acto jurídico que estamos mencionando. Pero si nosotros promovemos una acción de condena, son a partir de que nosotros presentamos la demanda. Y no hay duda, porque van a ver ustedes cuáles son los efectos de la presentación de la demanda, y dentro de esos efectos dice que a partir de ese momento el demandado incurre en mora, entonces está obligado al pago de los réditos
desde ese momento si es que no los ha pagado. Bueno, entonces vamos a dejar por el día de hoy nuestra clase con una aclaración. Miren, en la semana nosotros vimos dos clases. La primera el lunes sobre proceso y esta segunda sobre acción. Pero la clase de acción todavía nos falta concluirla porque nos falta las reglas para el ejercicio de la acción, los documentos fundatorios de la acción, personas facultadas para el ejercicio de la acción. Entonces, en el reporte que me hacen favor de enviarme los viernes para su pase de lista e ir acumulando sus puntos para su aprobación, no formulen todavía lo de acción, porque me lo van a formular hasta después de que concluyamos el tema de acción, que seguramente será la próxima semana. O sea, en el reporte de lectura de esta semana, incluyan solamente, por favor, el tema de el proceso, que es la clase que vimos la ocasión anterior. Entonces, cuídense mucho, compañeros, y pues estamos en contacto la próxima semana, este fin de semana, con sus reportes de lectura que afortunadamente me han estado llegando bien por parte de todos. ¿Sí? Cuídense, compañeros, que estén muy bien. Hasta luego.